El mundo entero presenció el éxito. Vieron las colas en los cines, vieron las lágrimas, escucharon la historia del rayo, el fuego del cielo que alcanzó a Jim Caviezel, sellando la película con un milagro público, pero esa era la historia de la luz. Había otra historia, una historia que ocurrió en las sombras del plató, una historia que enterramos mientras el mundo hablaba del sacrificio de Jim, mientras se centraban en el hombre que representaba a Cristo. Mi mente estaba en otra parte, me atormentaba el sacrificio de otro hombre, el hombre que tuvo que interpretar la traición. ¿Qué pasó con Luca, el actor que interpretó a Judas? Nunca lo contamos. Lo vimos ser consumido, lo vimos desaparecer. Casi muere en mis manos, y puedo asegurarles, con una certeza que aún hoy me hiela la sangre, que eso no fue un accidente. Luca no era solo un actor, era un alma sensible, quizás demasiado sensible para lo que estaba a punto de pedirle. Durante el casting, busqué actores que pudieran soportar las exigencias físicas de la película, pero para Judas necesitaba algo más. Necesitaba un hombre que pudiera cargar con un peso espiritual, un hombre que pudiera contemplar el abismo. Lo encontré pero no sabía que el abismo le devolvería la mirada. Para prepararse, Luca no se limitó a estudiar el guión, profundizó más, indagó en la psicología de la convicción. Quería comprender no solo el acto de traición, sino también el silencio ensordecedor que le sigue. Tomó una decisión, solo una decisión que lo cambiaría todo en el septiembre. No iría punto a... Se tocó como Judas. Él lo haría punto. Se anaya desesperación de Judas se aisló de todos. Durante los descansos del rodaje, no comía con nosotros, no reía con nosotros. Se sentaba solo, en silencio, con esa mirada. La mirada de un hombre ya condenado. Su misión se convirtió en una forma de suicidio social. El equipo no lo entendía. Pensaban que era arrogancia, que se estaba pasando de la raya. Querían al actor profesional, al que se desconecta del personaje cuando yo grito ¡corten! Pero Luca no se desconectaba, no podía. Estaba sumido en su propia agonía, y yo vi su dolor. Lo vi ponerse más pálido, más delgado, más callado cada día. Y dudé, ¿fue mi propia arrogancia la que lo obligó a profundizar tanto? ¿O fue algo más oscuro? Algo que llevamos a ese set, que ya se había apoderado de él. Lucas se encontraba ahora completamente solo. Su desierto no era como el mío en Hollywood, pavimentado con estrellas falsas y reuniones vacías. Su desierto era interno. Era un lugar silencioso, pavimentado con la culpa del hombre en que se estaba convirtiendo. Y fue en ese desierto donde empezaron a suceder cosas que el equipo técnico en aquel momento denominó accidentes. Estábamos rodando una escena en el templo. La tensión era palpable. Justo en el momento en que Luca pronunció su frase más intensa. Uno de los focos principales del estudio de 5 metros de altura no solo se apagó, sino que explotó. Le cayeron cristales calientes cerca casi luz ciega. El director de fotografía lo atribuyó a la humedad italiana. Asentí dándole la razón, pero yo sabía lo que había visto. Luego vino el disfraz, el monedero, el símbolo de su traición. No había manera de que se quedara cerrado. La correa se rompía, las monedas se caían y rodaban a lugares oscuros. Lo cosimos, lo pegamos, cambiamos el monedero 3 veces. Parecía como si el objeto mismo se negara a formar parte de él, o como si algo no quisiera que se deshiciera del peso,
Pero lo peor ocurrió. Por la noche no podía dormir. Una mañana vino a verme. Tenía los ojos hundidos y rojos. Me dijo que sufría parálisis del sueño. Parálisis del sueño severa. Me dijo Mel, no estoy solo en mi habitación. Algo me está visitando. Algo se sienta sobre mi pecho y me observa. Se detuvo y pronunció unas palabras que jamás he olvidado. No es un sueño y no está ahí para asustarme. Está ahí para recordar. No supe qué decir. Yo era director, no sacerdote. Vi que el hombre que había venido a la prueba había desaparecido. En su lugar estaba la cáscara de Judas. Y entonces llegó el día que había estado marcado en el guión desde el principio. Era hora de filmar el suicidio. La tensión en el plató era sobrehumana. El ambiente era pesado, eléctrico. Ann hacía frío. Nadie hablaba Ann y Luca. Luca no había hablado en 24 horas. Acababa de llegar, pálido como un fantasma, y miró el árbol que habíamos elegido. La escena era sencilla, aterradora, pero técnicamente sencilla. Luca debía trepar, colocar la cuerda y en el momento del salto, un complejo dispositivo de seguridad, un arnés de especialista oculto bajo su ropa, bloquearía su peso, no se lastimaría, se colgaría de forma segura, simulando un ahorcamiento. Era un dispositivo de seguridad infalible. Lo probamos 4 veces. La cámara comenzó a hacer un paneo. El silencio era total. El único sonido era el del viento entre las ramas secas. San Luca trepó al árbol. Sus movimientos eran lentos, casi como sonámbulo. Se puso la cuerda alrededor del cuello. Lo miré a través del monitor. Lo que vi no era un actor. Era un hombre destrozado, listo para acabar con todo. La actuación era demasiado real. Eu saltó. Por un instante, todo pareció perfecto. Su cuerpo se balanceó y entonces el rostro de Luca cambió. No estaba actuando. Era pánico. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. El equipo de seguridad. El freno de emergencia que debería haberse activado falló. No pudo soportar el peso en la cuerda. Se tensó. Grité, ¡corten! ¡Corten! Pero el equipo se apretaba. Se estaba asfixiando. De verdad. Sus pies se agitaban en el aire, pateando desesperadamente, buscando un suelo que no existía. El sonido que salió de él no era humano. Fue un caos, pánico total. En el septiembre, un doble de acción. El mismo asistente que estaba junto a Jim en la colina del Rayo no esperó. Trepó al árbol como un loco. Sacando un cuchillo, cortó la cuerda. Luca cayó al suelo como un saco. Estaba morado, inmóvil. No respiraba. El equipo médico entró corriendo, gritando. En ese momento, yo no era director. Era testigo de un asesinato. Pensé, yo lo maté. Lo reanimaron. Tardaron un rato, pero el aire volvió a sus pulmones con un grito ronco. El set permaneció en silencio durante 1 hora. Nadie se movió. Más tarde, esa noche, mucho después de que se llevaran a Luca, volví al árbol. Recuperé el equipo, el arnés que había fallado. Lo probé, y funcionó a la perfección. Lo probé de nuevo y otra vez. Y otra vez el fallo que vimos. Era imposible. Nunca hablamos de lo que realmente sucedió aquel día. La reivindicación, esta vez, no se basó en el éxito de taquilla. No se basó en los testimonios. La reivindicación fue el silencio. Todo el equipo. Todos lo presenciamos. Nadie culpó al equipo. Nadie lo registró
como un accidente laboral. Todos lo sabíamos. Sabíamos que la oscuridad que estábamos filmando, la oscuridad de la traición y la desesperación absoluta, no le gustaba que la expusieran e intentó llevarse a uno de los nuestros con ella. Luca terminó la película, Ann sobrevivió, Ann, pero el hombre que contraté nunca regresó. Llevó la marca roja de la cuerda alrededor del cuello durante semanas, ocultándola con maquillaje y bufandas. Pero la cicatriz, la verdadera cicatriz, esa permaneció en su alma. El mundo vio como el fuego celestial tocaba a Jim Caviezel en la cruz, pero en el mismo plató, en la misma semana, a la sombra de esa misma colina, el infierno intentó arrastrar a Luca hacia abajo. Esta fue la guerra que libramos. Una guerra donde las bajas no fueron accidentales, y esto nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es el precio de acercarse tanto a la oscuridad solo para poder mostrar la luz? ¿Y quién paga ese precio?